Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Vamos a Juan capítulo 8. Y mientras nos dirigimos hacia Juan capítulo 8, vayamos recordando un poco el contexto que rodea a nuestro texto del día de hoy. Hay un evento crucial en el Evangelio de Juan, si ya lo han notado, que posterior a ese evento se ha repetido mucho, o se ha hecho mucha referencia a este evento, que es la sanidad al paralítico en Betesda. En Juan capítulo 5 se nos narra cómo Jesús sana a un paralítico, un hombre que llevaba 40 años postrado en Betesda, y cómo este acto, cómo la sanidad que Jesús trae a este hombre que llevaba 40 años postrado, provoca a las personas dentro de Israel, de Jerusalén, los judíos se indignan por una razón. Era sábado. Para ellos era más importante guardar el sábado, a sanar a alguien o tener misericordia de alguien en ese día. Entonces, a partir de ese evento, se nos va narrando en el Evangelio de Juan que el corazón de este pueblo hacia Jesús es el deseo de querer matarle. Y Jesús constantemente trae esto a colación diciendo: ustedes quieren matarme, ustedes quieren ejecutarme. ¿Por qué? Porque una obra de misericordia he hecho. Entonces, este capítulo 5 va narrando el conflicto que nace entre los judíos y nuestro Señor Jesucristo, que va a llevar a que lo ejecuten. Su corazón empieza a llenarse de una oposición a Cristo y quieren matarlo. Por eso nuestro Señor Jesucristo en el 6 se retira de Jerusalén y se va hacia Galilea, y allí en Galilea hace una multiplicación de panes. Pero hemos visto algo que es clave en el Evangelio de Juan. Jesús no se confía de todos los que creen en Él. Juan, desde su capítulo 2, nos dice que Jesús no se confiaba de aquellos hombres que habían dicho creer en Él, porque conocía su corazón y no necesitaba que nadie le diera testimonio del corazón de ellos. Es decir, hay gente que puede con los labios externar creer en Jesús, pero su corazón está apartado de Dios. Su corazón está apartado de Él. Y hemos visto cómo personas que dicen creer en el capítulo 2 de Juan, posteriormente acaban abandonando, como discípulos en el capítulo 6 acaban abandonando después de la multiplicación de panes, y cuando Jesús dice que su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida, muchos dicen: ¿qué palabra tan dura es esta? ¿Quién nos va a escuchar? Y se dan la vuelta en ese instante. Y Juan nos está presentando que muchos de los que dicen creer en Él terminan dando la vuelta y terminan abandonando a Cristo. Nuestro texto del día de hoy va enfocado a personas que confiesan creer en Jesús. Posterior al hecho de Betesda, nuestro Señor Jesucristo regresa a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, y ahí se nos da una serie de enseñanzas de quién es Jesús. Primero se nos dice que Jesús es en la fuente de agua viva, que quien cree en Él, de su interior brotarán ríos de agua viva. Después se nos dice que Jesús es la luz del mundo, que quien cree en Él no andará en tinieblas, sino que andará en la luz. Y la semana pasada se nos dice que Jesús es, que Él dice: yo soy. Él es en quien debemos creer, Él es en quien debemos poner nuestra esperanza, Él es el Verbo eterno, que es Dios encarnado. Y que si no creemos en Él, moriremos en nuestros pecados. Si no creemos en Jesús, estaremos sedientos en tinieblas. Si no creemos en Jesús, moriremos en nuestros pecados. Sin haber experimentado en esta vida la verdadera satisfacción, sin haber experimentado en esta vida el andar en luz. Entonces,
Después de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde Él dice que el que crean en Él, porque si no creen en Él morirán en sus pecados, se nos dice que algunos creyeron. Y vamos ahí a Juan capítulo 8. Verso 31. Recordemos el 30, donde se nos dice, hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo se va a dirigir a estos que dicen haber creído en Él. Y así empieza el verso 31 de Juan capítulo 8. Vamos a leer del 31 hasta el 47. Dice, dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces ellos respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En esta conversación, y todavía no termina aquí, sino se alarga esta conversación acerca de la paternidad de estos judíos, se va a alargar hasta el final del capítulo, pero vamos a ver esta porción el día de hoy. Y vamos a centrarnos a qué nos está enseñando esta porción el día de hoy. ¿A qué nos está apuntando este texto? Dentro de la conversación de nuestro Señor Jesucristo se nos muestra verdades claves para entender la naturaleza humana. ¿Cuáles son las verdades claves en este texto que se nos muestra para entender la naturaleza humana? Se nos dice que el hombre es esclavo del pecado y tiene, por tanto, por padre al diablo. Esa es la condición de todos sin Cristo. Es esclavo del pecado y tiene como padre al diablo. Pero también se nos dice lo que Dios ha hecho a favor del hombre.
se nos dice que Dios envió a su Hijo para liberar a los hombres de la esclavitud del pecado y de la paternidad que tiene sobre ellos el diablo. Que Dios envió a su Hijo, para librar a los hombres de la esclavitud del pecado y la paternidad que el diablo tiene sobre ellos. ¿Y qué es la respuesta humana? ¿Cómo el hombre debe responder a Dios en nuestro texto? Dice que el hombre debe permanecer en la palabra, conocer la verdad para ser verdaderamente libre. ¿Qué se le demanda al hombre? Que permanezca en la palabra, que conozca la verdad para que sea verdaderamente libre. Así, mis hermanos, queremos decir que porque Dios ha enviado a su Hijo para librarnos de la esclavitud del pecado y la paternidad del diablo, entonces nosotros debemos permanecer en la palabra para conocer la verdad y ser verdaderamente libres. Porque Dios envió a su Hijo para liberar a los hombres de la esclavitud del pecado y la paternidad del diablo, nosotros debemos permanecer en la palabra para conocer la verdad y ser verdaderamente libres. Esa es nuestra enseñanza del día de hoy, mis hermanos. Y vamos a ir desglosando esto por puntos. Lo primero que veremos es que solo el Hijo de Dios puede dar libertad de la esclavitud del pecado. Ese es nuestro primer punto, mis hermanos. Solo el Hijo de Dios puede dar verdadera libertad de la esclavitud al pecado. Voy a volver a leer de los versos 31 al 36. Estos versos se centran en la libertad y en la esclavitud. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Volvemos a la escena que el capítulo nos está narrando. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo con un grupo de judíos que dicen haber creído en Él. Él ha dicho: yo soy la luz del mundo, y quien viene a mí no andará en tinieblas. Él ha dicho: si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Y hay un grupo dentro de la audiencia que cree en Jesús y dice: nosotros creemos en Él por las palabras que había dicho. Pero algo que Juan está obrando, algo que Juan está haciendo, es llevándonos no solo a tener una fe superficial, sino a tener una fe fundamentada, una fe sólida en nuestro Señor Jesucristo. Porque los que tienen una fe superficial en Cristo acabarán abandonando. Pero quien tiene una fe fundamentada, una fe sólida, permanecerá y será verdaderamente un discípulo. Mis hermanos, no todo el que dice creer en Jesús es discípulo. No todo el que dice creer en Jesús es verdaderamente un discípulo. Hay una relación directa entre ser discípulo y permanecer. El verso 31 nos dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer y ser. Permanecer y ser. Quien no permanece no es verdaderamente un discípulo. Quien permanece
es verdaderamente un discípulo de Jesús. Es decir, los verdaderos creyentes son aquellos que permanecen hasta el fin. Los que no abandonan, los que no renuncian, los que perseveran. Acá nuestro Señor Jesucristo está diciendo no irse. La palabra puede traducirse como no irse, como continuar, como una comunión ininterrumpida. Dice que el verdadero discípulo no se va, el discípulo continúa en una comunión ininterrumpida, y es nos habla de una posición en un lugar, en mi palabra, en mi palabra. Un verdadero creyente es aquel que no se va, que continúa y se mantiene en la palabra del Señor. Quien no hace así, no es verdaderamente un discípulo. Entonces Juan nos quiere llevar de una fe superficial a decir yo creo en Jesús, a una fe sólida, una fe con fundamentos y una fe firme que nos dice quién es Jesús y que está fundamentada en la palabra de Dios. Mis hermanos, no podemos conformarnos con una fe superficial porque vamos a acabar abandonando. Necesitamos tener fundamentos y necesitamos estar sólidos en la palabra de Dios para permanecer hasta el final. Porque si hemos de llamarnos discípulos, hemos de permanecer en la palabra hasta el final. No hemos de abandonar. Como dijera Gladys Aylward, los cristianos nunca abandonan. Los cristianos nunca abandonan. Ellos permanecen hasta el final. Y nos dice que si hay una relación entre permanecer y ser. Si permanecemos, somos. Si no permanecemos, no somos. Luego continúa diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces dice que cuando nosotros permanecemos en la palabra que es fuente de la verdad, nos lleva a conocer la verdad, y ahí es donde experimentamos verdadera libertad. Nosotros experimentamos libertad en Cristo cuando estamos en la palabra. Y la pregunta acá clave es, ¿qué es la libertad? ¿A qué libertad o de qué seremos verdaderamente libres? Porque para algunos ser verdaderamente libres es poder hacer lo que quieran, hasta ponerse de cabeza, rodar, girar y hacer cuanto quieran sin que nadie les diga nada. ¿Eso es ser verdaderamente libre? ¿O a qué se refiere la palabra cuando está diciendo seremos verdaderamente libres? Seremos verdaderamente libres quiere decir que podremos hacer lo que queramos en un culto de oración porque hay libertad y podemos reaccionar como queramos. ¿O qué es esto de ser verdaderamente libre? Porque ahí se centra nuestro tema de hoy. Los judíos tratan de llevarlo a una esclavitud física y dice, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Bueno, la historia dice que siempre habían estado oprimidos por otros. Egipto, Babilonia, Roma, y siempre habían tenido quien los oprimiera, pero ellos dicen, nosotros no nos sentimos esclavos, no somos esclavos, nosotros somos hijos. Y aquí se refiere no a una opresión de un país, sino se refieren a que ellos nunca han sido vendidos como esclavos. Recordemos que es una cultura donde la esclavitud es común. Para nosotros este texto no es tan impactante o tan fuerte, no tiene el choque que debería tener en nuestras vidas por una razón: no hay esclavos en nuestra cultura. Pero la palabra ser libre es una palabra que se emplea hacia los esclavos. Y está diciendo, ¿nos estás llamando esclavos a nosotros? Ellos saben qué es un mercado de esclavos. Ellos saben qué es un esclavo. Ellos ven los esclavos, no tienen un conocimiento teórico como nosotros. Ellos realmente están viendo esclavos. Y dicen, ¿tú me estás diciendo que yo soy uno de ellos? Yo nunca he sido esclavo, yo soy hijo de Abraham.
Pero nuestro Señor Jesucristo está apuntando, y este es a donde dirige su atención. ¿Cómo sabemos que dirige su atención? Porque les dice, de cierto os digo. De cierto os digo. ¿Cuál es la verdad o la realidad a la que nos lleva este texto a considerar sobre nuestras personas? Dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. De cierto os digo que todo el que hace pecado es esclavo de pecado. Y el que es esclavo no va a permanecer para siempre. Quienes van a permanecer para siempre van a ser los hijos. El que es esclavo no va a permanecer para siempre. El que es esclavo abandonará la casa. El que es esclavo del pecado no perseverará hasta el final. No acabará la carrera. Quien es esclavo del pecado no terminará la carrera. Quien es esclavo no permanecerá para siempre. Quien está subyugado por el pecado no acabará la carrera, no se mantendrá en el Evangelio. Pero el que es hijo, ese sí permanece para siempre. Ese sí permanece para siempre. He ahí la importancia a estos hombres que dicen, ya creemos en Jesús. Todos ellos dicen, hemos creído en Él. Hacia ellos van dirigidas estas palabras, hacia personas y hombres como nosotros que decimos, creemos en Jesús. Porque me imagino que el 99% acá decimos, creemos en Jesús. Tal vez alguno venga obligado, pero la mayoría venimos porque creemos en Jesús. Y Jesús nos está advirtiendo por medio de su palabra diciendo, si ustedes no permanecen en ella, no son verdaderamente mis discípulos, aunque estén hoy acá. Si ustedes no permanecen en mi palabra, no son verdaderamente mis discípulos, aunque hoy estén acá. Porque el esclavo no permanece para siempre. Y quien no permanece en Cristo no ha sido verdaderamente libertado del poder del pecado y sigue siendo esclavo del pecado. Quien no ha venido a Cristo sigue siendo esclavo del pecado. ¿Cuán grave es nuestra esclavitud al pecado? Tan grave que si permanecemos siendo esclavos del pecado y queremos seguir a Jesús, no vamos a perseverar hasta el final. Tarde o temprano abandonaremos. ¿Y cómo podemos hacer para perseverar al final? ¿Quién nos puede dar libertad de nuestra esclavitud del pecado? ¿Cómo podemos ser verdaderamente libres de la esclavitud del pecado? Nos dice nuestro texto que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Así que, mis hermanos, solo podemos experimentar verdadera libertad cuando somos hechos libres por el Hijo de Dios. Si no somos hechos libres por el Hijo de Dios, no podemos experimentar libertad verdadera. Mis hermanos, todos hemos pasado por esta condición de los judíos. Todos, no hay uno acá que no haya tenido al diablo por padre. No hay uno acá que no haya sido esclavo del pecado. Y en algunos chocará y dirá, no, yo nunca he tenido al diablo por padre. No te pase lo de los judíos, que por no aceptar su esclavitud, se quedarán rechazando a Cristo. Más bien date cuenta de tu esclavitud y date cuenta de tu condición para venir al arrepentimiento. No caigas en el error de este pueblo que decía, nosotros
Abraham tenemos por padre y nunca hemos sido hechos esclavos. Todos acá alguna vez hemos sido esclavos del pecado y hemos tenido al diablo por padre. Todos. Y si somos conscientes de esa condición, solo hay alguien que puede libertarnos, solo hay alguien que puede sacarnos de esa condición, solo hay alguien que puede darnos verdadera libertad, y ese alguien que puede sacarnos de esa condición es el Hijo de Dios. Tú no puedes dejar de ser esclavo del pecado por tu propia voluntad. Tú no puedes dejar de tener a Satanás por padre por tu propia voluntad. Solo el Hijo de Dios, que vino al mundo a destruir las obras del diablo, es el que puede darte verdadera libertad. Solo en el Hijo de Dios podemos ser verdaderamente libres. Nadie puede librarnos de la esclavitud al pecado más que el Hijo de Dios. Mis hermanos, tu esclavitud al pecado no se va porque un hombre ore sobre ti y eche fuera 1000 demonios. Tu esclavitud del pecado se da cuando el Hijo de Dios te hace libre. Cuando el Hijo de Dios te hace libre, ahí verdaderamente eres libre. La verdadera libertad la experimentamos en el Hijo de Dios. Así, mis hermanos, muchos en nuestro pasaje dijeron haber creído en Jesús. Muchos en nuestro pasaje dijeron, creemos. Él dice que es la luz del mundo. Él dice que es el agua viva, que nace Él es la fuente del agua viva. Él dice que si creemos en Él no moriremos en nuestros pecados. Pues creemos. Pero Juan nos lleva aún más profundo en el hecho de creer y nos dice, no todos los que creyeron eran verdaderos discípulos. ¿Cómo lo sabemos? Porque no todos los que creyeron perseveraron hasta el fin. Porque no todos los que creyeron perseveraron hasta el fin. Algunos servían en la casa, pero no eran hijos. Seguían siendo esclavos del pecado. Así, mis hermanos, hoy puede haber algunos de nosotros que digan, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y puede afirmar que cree, pero si sigue siendo esclavo del pecado, no ha sido hecho verdaderamente libre. Si alguien acá dice, yo creo, pero sigue siendo esclavo del pecado, no es verdaderamente libre. Si tú dices creer en Jesús, pero todas las noches te encierras a ver pornografía, si tú dices creer en Jesús, pero coqueteas con personas que no son tu esposo o tu esposa, si tú dices creer en Jesús y puedes hacer esto sin que haya un peso en tu corazón, eres esclavo del pecado. Y tus palabras no valen nada cuando tu vida demuestra a quién estás sirviendo. Si tú dices creer en Jesús, pero te has puesto y has dicho, yo no voy a perdonar nunca y me amargaré en mi rencor, sigues siendo esclavo. Sigues siendo esclavo. No has sido hecho libre verdaderamente. Aunque creas que por venir acá, levantar las manos y orar, crees que estás experimentando una verdadera libertad, pero la palabra dice que si sigues siendo esclavo del pecado, que esa apariencia externa no te engañe. No has sido hecho verdaderamente libre. No has sido hecho verdaderamente libre. Los hijos de Dios son hechos verdaderamente libres por el Hijo de Dios. Por el Hijo
de Dios. Así, mis hermanos, la psicología no nos librará de los pensamientos que nos llevan a querer hacernos daño. No es la oración de un pastor o de un líder lo que nos sacará del pecado. No es el pastor que sacará a tus hijos de su pecado. Es el Hijo de Dios, Cristo, el que puede hacerlos verdaderamente libres. Ese, el Hijo de Dios, el único que puede traer libertad. Así que, mis hermanos, vengamos hoy a Cristo si no hemos venido. Rindamos hoy nuestra vida y permanezcamos en Él y experimentemos la verdadera libertad. No el engaño de la religión que puede hacernos aparentar externamente muchas cosas, pero en lo secreto es evidente que seguimos siendo esclavos y no hijos. Vengamos hoy al único que puede darnos libertad. No vas a dejar ese pecado que te esclaviza por aventar computadoras, celulares por la ventana, por alejarte lo más que puedas de tu pecado, porque, oh sorpresa, jamás podrás alejarte de tu pecado porque irá contigo a donde vayas. Solo hay algo que puede traer libertad, solo hay alguien que puede traer libertad, y es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el único que puede hacernos verdaderamente libres, mis hermanos. Debemos entender esto, y este es nuestro punto 2. La descendencia natural no libra a nadie del pecado. Nuestra descendencia natural no libra a nadie del pecado. No hay poder humano que pueda librarnos del pecado. No hay fuerza humana, no hay parentesco humano que nos pueda hacer libres del pecado. La discusión o la plática entre Jesús y estos judíos la trasladan hacia Abraham, de donde ellos vienen. Veamos versos del 37 a la primera parte del 41. Dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y eso de procurar matar al mensajero de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. ¿En dónde está la confianza de estos hombres? ¿En dónde descansa la confianza? Descansa en otro hombre. Descansa en el hecho de que tiene una genealogía directa hacia Abraham. Dice: no, nosotros nunca hemos sido esclavos. A Abraham tenemos por padre. Y ellos descansan en su confianza en Abraham. Pero algo que nos está mostrando es que en el nuevo pacto, esta salvación y esta libertad del pecado no se da de forma natural. Nacer de padres cristianos no te hace un creyente. Nacer en un hogar cristiano no te hace un creyente. Tener 10% judío en la sangre no quiere decir que seas verdaderamente libre del pecado. Puedes rastrear tu genealogía hasta Jonathan Edwards, pero eso no dice que seas verdaderamente libre del pecado. Porque en el nuevo pacto, esta libertad y esta unión al pacto no se da como en el antiguo pacto. El antiguo pacto eran adheridos por el simple
simplemente por el hecho de ser hijos y haber nacido en esa casa. Pero nos dice que el nuevo pacto, esto no viene de un linaje de sangre, sino que viene de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Y ellos, aunque tienen a Abraham por padre, no hacen las obras de Abraham. No es del linaje donde viene su sangre lo que determina quién es su verdadero padre, sino son sus obras lo que determina quién es su verdadero padre. Pueden tener sangre que los conecta con Abraham, pero sus obras los desconectan de él. Y nuestro padre no es en lo espiritual de el linaje donde venimos, sino a quién servimos, sino a dónde apuntan nuestras obras. Dice, si fuerais hijos de Abraham, les llama descendientes, mas no hijos. Jesús dice, sé que son descendientes de Abraham, ha dicho previamente, pero ahora les dice, pero si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes no hacen las obras de Abraham. Ustedes pueden tener una descendencia genealógica, pero una genealogía que los conecte con él, pero no son verdaderamente hijos, porque no hacen sus obras. No es lo que decimos o el linaje humano en el que venimos, es lo que hacemos, lo que muestra quién es nuestro Padre. Es lo que hacemos. En mexicano lo que nos está diciendo es hijo de tigre pintito. Si el hijo debe ser como el padre. Si no eres como tu padre, de quien dices ser hijo, no eres verdaderamente hijo. No eres verdaderamente hijo. Mis hermanos, esto nos lleva a quitar toda confianza que haya en el hombre. No es una confianza propia ni una confianza en nuestra descendencia. No podemos confiar, decir, mi padre viene de una descendencia de 5 cristianos. Mi padre era pastor, mi abuelo tenía un conocido que era amigo de Jonathan Edwards. No es esto lo que nos va a traer libertad del pecado. Es el Hijo de Dios quien nos trae verdaderamente libertad del pecado. No pienses, mi madre es muy piadosa, seguro Dios no me condenará por amor a ella. Serás condenado si tú no crees en Cristo. Así tu madre haya sido la mujer más piadosa. Cada uno de nosotros necesita venir a Cristo. No somos salvos porque los demás crean en Cristo. Somos salvos por nosotros creer en Cristo. Necesitamos venir a Él verdaderamente. No podemos confiar. No podemos confiarnos en algo fuera de Cristo para ser libertados del pecado. Tú puedes confiar en 1000 cosas para creer que estás libre del pecado. Puedes decir, soy reformado pura cepa. Creo en todas las confesiones. Me sé la confesión de Westminster, la confesión belga o los cánones de Dort de memoria. Y te los puedo decir hasta al revés. Pero lo que haces en secreto es lo que revela realmente si eres libre o no. No lo que dices en público. Lo que muestra tu vida en lo íntimo es lo que revela a quién estás sirviendo. ¿A dónde apuntan nuestras obras? Ahí está nuestro Padre. ¿A dónde apuntan tus pies? Ahí está tu Padre. Mis hermanos, también debemos hablar a los padres cristianos. El hecho de que tú seas cristiano, déjame decirte,
que no hace a tus hijos creyentes de forma automática. ¿Cuántos padres no han educado a sus hijos de la forma: no hagas esto porque somos cristianos, no digas lo otro porque somos cristianos, no vayas a aquel lugar porque somos cristianos, cuando el hijo ni ha creído en Jesús? Oh, mis hermanos, por años me tocó trabajar con jóvenes y me tocó conocer a jóvenes que llevaban toda la vida en la iglesia, sabían perfectamente lo que no debían hacer, pero no te podían explicar el evangelio. No te podían explicar el evangelio, aunque llevaban toda una vida en la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre fue: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero si como padres entendemos que lo único que puede hacer libre a mi hijo es Cristo, lo más importante para instruir al niño en su camino va a ser el evangelio. No hay algo más importante, no hay algo más vital para instruir al niño en su camino que el evangelio. Claro que es importante dar reglas morales en la casa, claro que es vital, claro que los hijos deben sujetarse a esas reglas, pero si solo das reglas y no das el evangelio, tendrás hijos que saben perfectamente lo que no deben hacer, pero no sabrán lo que Cristo hizo por ellos. Es el evangelio, es el Hijo de Dios lo que nos hace verdaderamente libres. Es el Hijo de Dios lo que nos hace verdaderamente libres. Entonces, la genealogía no nos trae verdadera libertad. Y un tercer punto: si somos esclavos del pecado, tenemos al diablo por padre. Si somos esclavos del pecado, tenemos al diablo por padre. Estos judíos dicen: Él es mi padre, y le dijeron a todos menos al verdadero. Dicen: somos hijos de Abraham. Luego dicen: nosotros somos hijos de Dios, pero nunca le atinaron a su verdadero padre, que era el diablo. ¿Por qué? Porque sus obras demuestran quién es su padre. Verso 41 en la segunda parte. Entonces dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un padre que es Dios. Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues digo la verdad. ¿Por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Volvemos a enfatizar lo que hemos venido diciendo, mis hermanos. Tus obras muestran quién es tu Padre. El error de ellos, que no les deja ver su triste realidad, es que tienen un concepto distorsionado de sí mismos. No creen ser lo que verdaderamente son. En su mente ellos son superiores o son mejores de lo que realmente son. Ellos dicen: nosotros tenemos a Abraham por padre, nosotros somos hijos de Dios. Ellos tienen un alto concepto de sí mismos, pero no tienen un concepto real de ellos mismos. No pueden ver y no pueden entender que realmente son esclavos del pecado. Y no pueden ver y no pueden entender que Satanás es
su Padre. Mientras nosotros tengamos altos pensamientos de nosotros mismos, mientras nosotros creamos que somos más de lo que realmente somos, mientras digamos yo soy buena persona, eso es un alto pensamiento de ti mismo. Quien diga yo soy buena persona tiene un pensamiento demasiado elevado de sí mismo. Si fuera real consigo mismo, se daría cuenta que es esclavo del pecado y que tiene a Satanás por padre. Pero mientras estos pensamientos elevados, altos de nosotros mismos estén, no vamos a venir a Dios. No vamos a venir. No vamos a venir a Cristo porque tenemos un concepto muy elevado de nosotros mismos. Nuestro orgullo nos hace siempre pensar que somos más de lo que realmente somos. Nuestro orgullo nos hace pensar que somos más de lo que realmente somos. Pero cuidado, como decía Agustín de Hipona, no se olviden que el orgullo convirtió a los ángeles en demonios. Entonces, no tengamos pensamientos elevados de nosotros mismos. No creamos que estamos bien por venir, por hacer, por llorar acá, cuando en la realidad estamos siendo esclavos del pecado. Cuando detrás de todo esto que vemos hoy, nuestra realidad es que somos esclavos del pecado y que estamos sirviendo al pecado. No nos guiemos por la apariencia, guiémonos por lo que hay verdaderamente atrás, lo que hay cuando nadie nos ve, lo que hay cuando hacemos las cosas en secreto. Y ellos exhiben también su corazón en su posición respecto a la palabra. Su posición hacia la palabra, ellos no aceptan la palabra de Cristo porque tienen un concepto muy elevado de sí mismo. El que cree que es buena persona jamás será impactado por el Evangelio que dice que es un pecador miserable que necesita de Cristo. Quien tiene un alto concepto de sí mismo no viene al Evangelio o viene superficialmente, porque no se da cuenta de la profundidad de su pecado, no se da cuenta lo grave y terrible de su pecaminosidad. Y si evaluara su vida a detalle, se daría cuenta que su padre es el diablo. ¿Qué hace este pueblo? ¿Qué hará este pueblo con Cristo? Le levantarán un falso testimonio y lo matarán. Es decir, serán con Cristo, ante Cristo, mentirosos y homicidas. Y Jesús dice, oh sorpresa, adivinen quién es homicida desde el principio, y es el padre de mentira. Ahí queda revelado a quién sirven. Pero, mis hermanos, el texto también nos llevará a ver quiénes son verdaderamente hijos de Dios. Este texto debe llevarnos a evaluar quiénes son verdaderamente hijos de Dios. Y con esto acabo. Este texto debe llevarnos de hijos del diablo a hijos de Dios. De hijos del diablo a hijos de Dios. El Hijo nos hace libres, nos ha libertado del pecado para ser de Dios. El Hijo nos ha libertado del pecado no para que sigamos pecando. Sería una incongruencia decir, el Hijo me hizo libre y sigo pecando. No, el Hijo te hizo libre del pecado para que seas de Dios, para que le pertenezcas a Dios. ¿Y cómo sabemos que pertenecemos a Dios? Hay dos características que dice el texto de quienes le pertenecen a Dios. Dice, ustedes no me reciben mi palabra, ¿por qué? Porque no son de Dios. Y nuestro texto cierra diciendo, en el verso 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, nuestra posición hacia la palabra de Dios va a mostrar si verdaderamente somos hijos de Dios. Nuestra posición hacia la palabra, si la recibimos o la rechazamos, hará evidente si somos hijos de Dios. Pero también habrá otra cosa que hará evidente que somos hijos de Dios.
Y una de las cosas por las cuales Jesús dice que ellos no pertenecen a Dios es porque no le aman a Él. Si ellos fueran de Dios, amarían a Cristo. Verso 42 dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Y las dos grandes evidencias que presentaremos como hijos de Dios y que hemos sido verdaderamente libertados de la esclavitud del pecado será un profundo amor por Cristo y un profundo amor por la palabra. Nuestro amor por Cristo y nuestro amor por la palabra, el permanecer en la palabra hasta el fin, será la evidencia de que somos verdaderamente discípulos de Jesús, que verdaderamente le pertenecemos a Dios, que verdaderamente hemos sido libertados. Mis hermanos, hemos sido hechos libres del pecado para pertenecerle a Dios. Hemos sido hechos libres del pecado para amar a Cristo. Hemos sido hechos libres del pecado para permanecer en Cristo. Hemos sido hechos libres del pecado para recibir su palabra. Si hemos sido hechos verdaderamente libres del pecado, debe haber en nuestro corazón un profundo amor por Cristo. Si verdaderamente fueran de Dios, me amarían, dice nuestro Señor Jesucristo, y recibirían mi palabra. Mis hermanos, si esta no es la condición de nuestra vida hoy, si tu vida no demuestra un profundo amor por Cristo, si hoy alguien entrara y viera todas tus conversaciones de WhatsApp, Facebook, y viera las de un incrédulo y le preguntara quién ama verdaderamente a Cristo, sería evidente: esta es la persona que ama verdaderamente a Cristo. O diría: no encuentro ninguna diferencia, no sé quién de los dos ama verdaderamente a Cristo. Nuestra vida debe ser tal que sea evidente nuestro amor por Cristo. Nuestra vida debe ser tal que a todos les quede claro nuestro gran amor por Cristo, y principalmente a nosotros en lo secreto. Y cuando estamos solos, nuestro deseo más profundo es estar con Cristo y con su palabra, y no maquinando pecado. Hermanos, me dirijo a los que al día de hoy han podido darse cuenta que aunque llevan el título de cristianos, aunque tienen una cruz de foto de perfil, se dan cuenta que siguen siendo esclavos del pecado. Sus actos lo demuestran. Lo que hacen cuando nadie les ve lo demuestran. Ven hoy a Cristo. Que no te engañe tu apariencia, que no te engañe lo que puedes externar. Ven hoy a Cristo, solo Él puede hacerte verdaderamente libre. Me dirijo a los que ya han puesto su confianza en Cristo. Hagamos evidente que somos de Dios por nuestro amor a Cristo, por nuestra permanencia en la palabra. Hagamos evidente que somos de Dios por nuestro amor a Cristo y nuestra permanencia en la palabra. Mis hermanos, examinémonos. No todo el que dice creer es verdaderamente discípulo. Hay una correlación entre permanecer y ser. Quien no permanece no es discípulo. Quien permanece sí es discípulo. Veamos hoy a Cristo y despojémonos de toda confianza propia, toda confianza en el hombre. Que Dios nos ayude a esto. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia, mi Dios. Porque bien podrías dejarnos
en nuestra condición, Dios. Bien podrías dejarnos como estamos, Señor, pero nos haces ver, mi Dios, por medio de tu palabra, que por mucho que creamos engañar al hombre y hacerle pensar que somos algo que no somos, tu palabra saca a la luz lo que verdaderamente somos. Tu palabra hace evidente, mi Dios, que si servimos al pecado, que si nos entregamos al pecado, somos esclavos del pecado y no somos hijos sino esclavos, y el esclavo no permanecerá para siempre. Dios, ayúdanos, mi Dios, porque por tu bondad has dejado ver claramente qué hay en nosotros, qué es lo que verdaderamente somos, pero no para exhibirnos o exponernos, sino para llamarnos a Cristo, el que puede hacernos verdaderamente libres. Oh Dios, Padre, te ruego que tú puedas hoy transformar los corazones de aquellos que por mucho tiempo han aparentado ser algo que no son. Que tú puedas hoy, Señor, tocar los corazones de aquellos que se saben esclavos del pecado y que saben que no son verdaderamente libres. Dios, te ruego que tú puedas tocar hoy su corazón y llamarlos a tu Hijo. Que puedan ver a tu Hijo, que es el que puede hacerlos verdaderamente libres. Te ruego, mi Dios, por quienes hemos creído en Jesús y quienes hemos permanecido hasta ahora, para que nos ayudes a recordar, mi Dios, que es en Cristo que debemos perseverar hasta el final. Que si no perseveramos hasta el final, que si abandonamos la carrera, es porque no éramos verdaderos discípulos. Y Señor, aliéntanos por tu Espíritu a continuar, a perseverar y a luchar hasta el final de nuestras vidas en la fe. Aliéntanos, mi Dios, danos las fuerzas que nosotros no tenemos para perseverar en la fe, mi Dios. Ayúdanos a entender que ese pecado que nos tiene esclavizados, Señor, no será derrotado por nuestras fuerzas. No es mi disposición la que me hará libre. No es mi fuerza la que me dará libertad. No es un psicólogo, no es una terapia, no es otra persona, no es un pastor el que me dará libertad de mi pecado. Ese pecado que me ha tenido atado, que me ha hecho vivir una tortura de esclavitud. Es el Hijo de Dios quien me hará verdaderamente libre. Es tu Hijo, Padre, el que me hará verdaderamente libre. Oh Dios, destruye hoy en nuestro corazón toda confianza en el hombre, toda confianza en nuestra genealogía o toda confianza propia, mi Dios, y tráenos a una confianza en Cristo. Señor, que solo confiemos en Cristo, que solo descansemos en Cristo. Ya es evidente que somos tuyos, Dios, por medio de un profundo amor a Cristo. Que nuestro corazón esté lleno de amor a Cristo, que nuestra pasión sea Cristo, que nuestra vida sea Cristo. Oh, que sea evidente a todos cuánto amamos a Cristo, pero que sobre todo sea evidente a nosotros mismos. Que no nos engañemos, Dios. Que tu palabra tenga morada en nosotros, que tu palabra sea recibida por nosotros y que podamos perseverar por tu bondad y misericordia hasta el último día de nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.